Está Rodolfo Santangelo en línea. Rodolfo, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, enorme placer. Lo que decía recién un poco es el prolegómeno para poder conversar con usted sobre, a ver, el tema que más está impactando hoy, sin duda, es la inflación que corroe ingresos, que perturba las expectativas y perturba la ecuación de cualquier empresa en términos de negocios y demás. ¿Qué está viendo, Rodolfo? Bueno, fueron 6 meses bravos, ¿no? Y con abril probablemente 7, al 4% mensual. Usted fíjese que aunque el gobierno tuvo éxito en evitar una devaluación, un salto cambiario, gracias fundamentalmente a la mejora de los precios internacionales, a la aparición de la venta de dólares del productor agrícola, aunque no hubo una gran devaluación ni hubo un gran tarifazo, porque la luz aumenta pero un mes al 4%, no hubo un tarifazo ni de luz ni de gas, la inflación dio 25% en el semestre, que es 50% anualizado, 40 y pico por ciento anualizado. Refleja un problema macroeconómico, va a ser el cuarto año prácticamente consecutivo, con una mini baja el año pasado, con más inflación reprimida que otra cosa, 4 años seguidos donde estamos al 40 y pico por ciento anual. Los dos primeros porque el gobierno anterior tenía el mercado cambiario liberalizado como si fuéramos un país desarrollado, y porque tiene un problemón con los números fiscales y monetarios dado la pandemia, pero la inflación es el síntoma de todo esto, es la consecuencia, es el termómetro, no la fiebre. Entonces lo que no podemos pretender es que la fiebre se baja moviendo el termómetro, sacudiéndolo. La inflación es la consecuencia. Todos estos mecanismos de reprimir la inflación, de postergarla, de que lo que tiene que subir no lo dejamos subir, o de atrasar el tipo de cambio, son pan para hoy y hambre para mañana. No estoy diciendo que la situación es fácil, la situación es complicada, porque a la inflación o a la economía le metemos el problema sanitario y le metemos el tema político, estamos en un año electoral. Pero está claro que la inflación es el síntoma, es el termómetro de una situación desbalanceada y complicada. Ahí Guzmán lo que está procurando es hacer una especie de rollover con los vencimientos que tiene Modena en moneda local. Está buscando financiamiento. Logró ayer, fue exitoso en conseguir los 110.000 millones de pesos. Ya le había pasado la semana pasada con 70.000. Pero claro, tuvo que acortar los plazos de la emisión de esa deuda y pagar una tasa al inversor para que le sea más atractiva, arriba del 40% anual, cosa que no estaba dispuesto a validar hasta ayer nomás. Eso es una pelota igual, perdón la expresión poco académica. Sí, el gobierno tiene dos cuentas, la de su déficit fiscal, la que recauda menos de lo que gasta, y la de su deuda en pesos, porque la deuda que se ha pateado para adelante con reestructuración es la deuda en dólares. Correcto. La deuda en pesos sigue dando vueltas, sigue circulando, y cada mes o cada año acumula el capital más los intereses, que los intereses son 40%, o sea, si debíamos 100 pasamos a deber 140, es una obviedad. La buena noticia es que hay inversores dispuestos a mantenerse en la deuda en pesos, lo que llama en inglés el rollover, la refinanciación, es continuar con el pedal y con la bicicleta, porque si eso no estuviera, habría que o emitir, que sería un problemón, o defaultear, que sería otro problemón. Entonces más vale que siga la bicicleta. Ahora la bicicleta, como usted dice, es acumular deuda a futuro. Hay que acortar los plazos, hay que subir la tasa de interés. Mira una cosa, por ejemplo, en Brasil el otro día estaba hablando con inversores de allá preocupados, porque en Brasil, ante el COVID, han tenido que acortar el plazo promedio de su deuda de lo que era 10 años a 7 años. Nosotros estamos en 90 días, Nosotros estamos en 90 días. Ellos pagan 5% de tasa, nosotros 40%. Por supuesto que todo también es consecuencia de la inflación. Pero sí, por ahora el mercado de la deuda en pesos, dado que hay mucho peso en la economía y hay un control de cambio estricto, la sangre no ha llegado al río, pero es una bola de nieve que se va incrementando. Rodolfo, si hay más restricciones, como todo parece presagiar, si por supuesto además llegase una eventual tercera ola, esperemos que no, pero ya muchos epidemiólogos empiezan a hablar de eso y autoridades sanitarias también a propósito del frío que está al caer, y estamos hablando de afecciones respiratorias. La pregunta es, ¿qué margen hay? Porque eso hay que ponerle plata. Uno puede mandar al comerciante así, cierre, baje la persiana, pero en simultáneo tiene que decir, te pago el empleo, porque si no, la destrucción de riqueza se va a multiplicar y ya lo vivimos en 2020 y con mucha asistencia aún. Sí, es uno de los temas sobre los cuales más estamos trabajando. Por ahora en el resto del mundo, el rebrote no afectó el rebote en este juego de palabras. El rebrote sanitario
no afectó el rebote económico, porque el rebrote sanitario en Estados Unidos y en Europa, incluyendo hasta abril, fue fortísimo. Se contagió mucha gente, aunque está falleciendo menos, afortunadamente. Pero el rebote económico todavía no. Acá, como usted bien dice, empezamos demasiado pronto. Estamos en abril, todavía faltan varios meses para el invierno. Tenemos la ventaja de la vacuna, que aunque lento está viniendo, pero va a depender fundamentalmente, yo creo que la primera palabra es duración. Si viene una restricción, ¿cuánto dura? Si son 15 días, casi digo irresponsablemente, no es nada. Ahora, lo que la economía no está en condiciones de bancarse es una restricción larga, porque no hay recursos para... Los recursos que estaban el año pasado, para pagar el IFE, para pagar el ATP, que salieron de la maquinita, este año como que no están, o si vienen van a tener consecuencias más complicadas. Así que, por favor, ojalá Dios quiera, la vacuna quiera, que las restricciones sean lo más cortas posibles, lo más focalizadas posibles, porque este mecanismo de cerrar todo es muy costoso. Sí, y usted ve ahí decisión más quirúrgica, más inteligente, ve un aprendizaje respecto al 2020, porque la verdad es que hemos tenido... A ver, localidades donde no hubo un solo caso de 10.000, 15.000, 20.000 habitantes en el interior, sin más lejos de la provincia de Buenos Aires, pero también en el interior del país, sin clases, durante 3, 4 meses, sin restaurantes, etcétera, insisto, sin casos. Ahora con muchos casos... Sí, lo del año pasado uno no lo quiere criticar porque era una cosa totalmente nueva, totalmente incierta, totalmente desconocido, pero con el diario del lunes uno puede afirmar que sí, que fue demasiado pronto, demasiado brocha gruesa, demasiado cañonazo, no fue un rifle de alta precisión. Me parece que hemos aprendido, me parece que sabemos nuestras limitaciones, sabemos todo lo que no sabemos. Yo imagino que la vacuna estará jugando un rol, que hay que usar barbijo, pero sí, me parece que no hay plafón para salir a tirar con perdigones a cerrar todo. Obviamente tenemos una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva. Lo que tenemos que saber es que la economía está al límite de sus posibilidades. Sí, y hablamos mucho del Estado y hablamos poco de las personas. Y la verdad es que algunas estadísticas que he observado, y usted la debe tener más fresca que yo, por cierto, muestran que el endeudamiento en vastos sectores de la sociedad, hablan de 6 millones de personas altamente endeudadas, y en las capas medias, medias bajas, implica un pasivo también para ese individuo, para esa familia, los próximos 12, 18, porque la hora 12, la hora 18, que motivó, en algún momento hay que pagarlo, digamos. Tiene muchos beneficios, múltiples beneficios en términos de consumo, pero también es cierto que las familias están en un recorrido de creciente endeudamiento que en algún punto puede resquebrajar la cadena de pagos, siendo bestiales, quiero decir. Pero si hubiera interrupciones fuertes, eso ya deja de ser una posibilidad y pasa a ser una probabilidad, ¿o me equivoco? Sí, cuando uno pasa de tener crédito a estar endeudado es un cambio complicado, ¿no? Porque son las dos caras de la misma moneda. Exactamente. El camino de ida es qué bueno que tenemos crédito, qué bueno que tenemos financiamiento. Ahora, en algún momento tenemos deudas, y cuando tenemos deudas, o las pagamos o no las pagamos, y los dos casos son complicados. Argentina tiene una ventaja, entre comillas, perdón por la barbaridad que voy a decir, que la inflación licúa las deudas. Pero es importante que la gente mantenga su trabajo, que mantenga su salario, porque si no, no hay inflación que alcance. Sí, sin duda, acá el argentino medio o ha bajado su activo, ha bajado sus ahorros, ha tenido que gastarse el canuto, o el que no tenía canuto ha tenido que endeudarse, o si no, salir a reducir su nivel de vida, obviamente, que es un problema futuro que uno lo tiene que tener en cuenta cuando diseña la política económica y las decisiones en este triángulo que es salud, política y economía, son las tres cosas al mismo tiempo. No podemos priorizar ninguna por sobre la otra. Es un triángulo equilátero, nos decían en el colegio. Salud, política y economía. 3 vértices y 3 lados iguales. Sabe, Rodolfo, que por defecto profesional siempre entendí que la política y la economía tenían una diferencia analítica, no práctica. Porque no hay decisión económica sin sustento político y no hay decisión política sin correlato económico. La pregunta que yo le hago, en algún momento en los Estados Unidos se popularizó aquella frase de «es la economía estúpido», ¿se acuerda? Bueno, en la Argentina, ¿qué tenemos? Un problema político, tenemos un problema económico, que por supuesto es de arrastre, que nos interpela como sociedad y probablemente a la clase dirigente como tal. ¿Qué es lo que ve más perturbador en estas horas?
Sumándole en los últimos 2 años la cuestión sanitaria, que es un golpazo fenomenal, siempre he visto la cuestión política y la cuestión económica como las dos caras de la misma moneda. Las dos cuestiones extremas, de creer que la economía corre por su ruta independiente de la política, o al revés, que la política corre independiente de la economía, son equivocadas. Tiene que haber un diagnóstico profesional y una propuesta profesional económica consistente, inserta en un programa político adecuado. Y hoy no logramos. No, yo creo que hoy en Argentina están faltando las dos cosas. Fallando las dos cosas. Están fallando las dos cosas. Falla la política y falla la economía. Falló la política y la economía el año pasado. Mire, vamos a poner un ejemplo importante y reciente. Segundo semestre del año pasado, septiembre, cuando estaba empezando la primavera, había un diagnóstico de que salimos de la cuarentena en septiembre más o menos, de la cuarentena estricta, y se arreglaba con los bonistas. Y el diagnóstico es, bueno, ahora sí, ahora viene lo mejor. Y uno decía, tened cuidado que ahora viene lo peor, ahora tenemos que ir a barrer la basura debajo de la alfombra. Bueno, hoy estamos también medio con esa sensación. No vaya a ser que la vacuna, el acuerdo con el fondo. ¿Sabés qué? Yo pondría hoy el ejemplo. Dios quiero que esta pueda ser posible. Supongamos que el tema sanitario desapareciera de la noche a la mañana. Ojalá, que sería una gran bendición para todos. Y que pudiéramos patear la deuda con el Fondo Monetario un par de años para ganar tiempo. Serían dos noticias extraordinarias, pero el día uno nos tenemos que poner a trabajar a resolver los problemas, porque si creemos que con eso solo ya está, nos comemos el mismo muro que nos comimos el año pasado. Rodolfo, 2 o 3 preguntas más. Quiero aprovecharte, agradeciendo tu enorme generosidad. Lo primero, hay una situación pendiente con los créditos UVA. El gobierno dijo que iba a hacer algún tipo de anuncio. También está el tema de alquileres, en medio de una situación de restricciones crecientes, qué sé yo, se habían dejado atrás la imposibilidad de producir desalojos, caducó el 30 de marzo, también y al mismo tiempo la idea de congelar alquileres, ahora había presión para hacerlo, Ferraresi dijo la semana pasada, sin ir más lejos, algún anuncio vamos a hacer, por ahora brillaron por su ausencia. ¿Entendés que ahí hay que hacer algo o lo mejor que puede ocurrir es no tocar nada? No, a ver, en todas estas... Primero, el problema de fondo es la inflación, porque la uva y el alquiler viene el problema cuando tenés 40-50% de inflación. Pero la inflación ya es un dato, no es tu pregunta. Dado que tenemos inflación, ¿qué hacemos? Al congelamiento de alquileres o al congelamiento de uva, que son medidas muy, muy atractivas, obviamente para el inquilino y para el deudor, es mucho más fácil entrar que salir, porque cuando vos entrás y crees que descubriste un problema, generaste otro problema. Por ejemplo, en el mercado de alquileres, hoy estuve viendo con inversores ese tema, hoy la gente que compra una propiedad para alquilar desapareció. O sea, la gente no quiere comprar, el que tiene plata, ahora está un blanqueo en el sector de la construcción, el que tiene plata no quiere comprar una propiedad para alquilarla, porque dice, primero la renta es malísima, me congelan, mi seguridad jurídica, entonces tenemos que tener en cuenta no me compro un departamento, dicen algunos. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Prefiere seguir con el canuto de los dólares en la caja de seguridad. Entonces, cada vez que se toma, yo diría, con el sistema bancario es lo mismo, lo que pasa es que el crédito de UVA vino mal parido desde la gestión anterior, que fue otro problema de querer inventar la pólvora, inventando un mercado de crédito cuando tenía una economía que no tenía moneda. Pero quiero decir, cada vez que se apunta a resolver un problema puntual, si no lo miramos integralmente, después no sabemos cómo salir. Entonces los alquileres, lo voy a decir con el mayor dolor del alma, pero los alquileres están rezagados. Compará un alquiler con la expensa. Más cara la expensa que el alquiler. Rodolfo, ¿qué está pasando en los que toman decisiones? Dijiste, hablo con inversores. Bueno, muy bien. ¿Qué está pasando por la cabeza? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo ven la Argentina? ¿Qué estás encontrando? ¿Qué estás recepcionando? Porque la verdad es que lo que tenemos es un proceso de destrucción de riqueza. Necesitamos invertir la ecuación, ir a un proceso de creación de riqueza, para que haya más para distribuir, para que podamos tener políticas públicas más sustentables, etcétera, etcétera. Pues muy bien. Estamos en el camino de, independientemente de la pandemia, digo, todo lo que ves por fuera de la pandemia, ¿hay eslabones, hay incentivos? ¿O todo el mundo está diciendo, no, mira, yo la verdad que así, hasta acá? No, saquemos los casos extremos de los que se quieren ir, ya sea empresas o personas, que esos algunos hay, pero no son los más. El resto nos tenemos que quedar a pelearla
en la diaria. Entonces hay una visión, yo diría, de corto plazo sobrevivir no solo en la cuestión de la salud y en la cuestión de la economía. Cuando uno lo que busca es sobrevivir, lo que toma son acciones defensivas, acciones de protección, como un equipo de fútbol, me refugio todo atrás para patear a la tribuna, porque tengo que sobrevivir y evitar que me hagan el gol. De mediano plazo yo diría hay una parálisis bastante generalizada, salvo casos muy, muy puntuales. Hoy alguien que esté tomando decisiones de los próximos 2 años, 4 años, 6 años prácticamente no hay, porque estamos queriendo sobrevivir. ¿Eso en qué se traduce? En que la tasa de inversión es bajísima. Tenemos una tasa de inversión por debajo de la tasa de depreciación, que en castellano quiere decir, salimos por la calle y vemos el stock de capital de Argentina deteriorándose. Puede ser una vereda, puede ser una calle, puede ser un departamento, puede ser nuestra propia casa. La fachada. Y en la fábrica es lo mismo, o sea, la máquina vieja que hay que tirar porque ya no da para más el emparche y es muy difícil reponerla, porque encima no vino el proceso de acumulación de activos para cuando el tractor o lo que sea se funda, no lo podemos reponer. Entonces Argentina está en una descapitalización de infraestructura, descapitalización de máquinas, descapitalización de muchas cosas, que viene de varios años. Me parece que hay un parate político hasta que se clarifique las elecciones de este año y cómo son los próximos 2 años del presidente Fernández, y económico, no solo por la cuestión sanitaria, sino por todo lo que estuvimos hablando. Enorme placer, Rodolfo. Hasta la próxima, muy gentil. Gracias, Amar, te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Rodolfo Santangelo. Clarito, ¿no? Clarito, sin pelos en la lengua el tipo.